Y bueno, pues ahora nos enlazamos con Ezra Shabot para analizar, desmenuzar un poquito qué fue lo que vimos en todo este largo proceso de casi más bien 70 días de recorridos. Querido Ezra, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día, Sheila, buen día al auditorio. Sí, claro, estamos hablando fundamentalmente de una larga campaña, llámenle como le llamen, tanto de un lado como de otro, pero más en el tema del en el tema de las corcholatas, que es precisamente pues calificativo que el presidente les puso a aquellos a los que finalmente lanzó al ruedo como lo que serían pues parte de su estrategia para promover, más que nada, para promover a Morena y aliados como pues parte de lo que es este modelo de continuidad o de intento de continuidad de la 4T. Esto es lo que sucedió finalmente cuando pues digamos que los dados aparecían cargados desde el inicio de esta pues campaña no campaña, porque el presidente había dicho expresamente que pues la propia Claudia Sheinbaum era pues digamos su favorita. Esto generó cargadas por parte fundamentalmente de gobernadores, lo que hubo que detener porque esto estaba, digamos, cambiando la ecuación, estaba volviendo prácticamente una competencia o una simulación de competencia en algo que no podía ser aceptado por ninguno de los participantes. Esto nos queda totalmente claro desde el momento en que pues Marcelo Ebrard dice que es, digamos, el gran competidor o el gran obstáculo, diría yo, que tenía o que tiene todavía ahí Claudia Sheinbaum como pues espacio para poder finalmente ganar la elección. El propio Marcelo lo que hace es fundamentalmente imponer condiciones, el tema, recordemos, de la encuesta, no de las encuestas, el tema de los gobernadores, y ahí es donde López Obrador termina juntando pues a estos que denominó corcholatas y pues les dice sí, estas serán las reglas en una concesión a Marcelo Ebrard. A lo largo de todo este periodo, Sheila, lo que sucedió es básicamente que pues se convirtió esta campaña en una campaña con recursos prácticamente desbordados. El tema de los espectaculares, el tema de las grandes movilizaciones, incluso de los actuales o los cierres de campaña que se dieron, porque eso es lo que son, pues son lo que en algún momento el propio Instituto Nacional Electoral pudiese haber considerado como una precampaña ilegal. No lo hace por razones, creo, fundamentalmente de duda con respecto a su capacidad finalmente de imponer ese determinado tipo de condiciones, o sea, las multas que puede imponer o las reconvenir a uno u otro candidato no iban a funcionar simple y sencillamente porque no les iban a hacer caso. En otro momento el acuerdo político funcionaba, en otro momento se sabía que se corría el riesgo, incluso cuando todavía Lorenzo Córdoba estaba al frente del INE, se corría el riesgo de que finalmente pues se cancelara, que esa sería, digamos, la medida más disuasiva para dejar de estarse burlando de la ley. Sin embargo, esto no está ahora en condiciones de realizarse. Termina este tipo de, pues, no sé si simulación, porque en el fondo, Sheila, lo que sucede es que quien tiene el control absoluto del juego de la encuesta o de las encuestas, es el propio presidente de la República. Recordemos que hay pues una encuesta grandotota, que es la que le llaman espejo, que es la principal, La de Morena. la de Morena, y tienes las otras que son encuestas encuestas que pues incluso se tuvo ahí que mover para que las encuestadoras pudiesen digamos entrar dentro de lleno en el proceso con mecanismos que se están desarrollando en este momento, donde los encuestadores tienen que llegar incluso con pues atrás con representantes de cada uno de los candidatos o precandidatos, y esto pues por supuesto hace complicada la elaboración de la misma, pero en el fondo lo que está en juego es básicamente ver si la ruptura entre Marcelo Ebrard fundamentalmente y el propio presidente de la República se produce o no. Decir que Claudia la tiene ganada, no he visto, salvo una o unas 2 o 3 encuestas por ahí
que el propio Marcelo ha difundido, Sí. donde tiene ventaja. Claudia es, Sheila, la que ha pues finalmente impulsado, básicamente tenido el apoyo del aparato y por supuesto de la propia encuesta, donde todavía incluso Morena, hay que recordar esta incluso encuesta de Reforma, Sí. que no es precisamente un medio, digamos, afín al gobierno, le da todavía un 50% a Morena y aliados, y esto posiblemente también se va a reflejar todavía en este momento en la propia elección interna. ¿Qué va a pasar con Marcelo? Ese es el gran interrogante. Él insiste en que tiene posibilidades de ganar. Las encuestas estarían difícilmente dándole este resultado, pero digamos, tanto para la ecuación final de quiénes van a competir en la contienda, de un lado Xóchitl o Beatriz, básicamente con una Xóchitl que tiene una ventaja todavía significativa, y por otro lado la propia Claudia. ¿Qué va a pasar con Movimiento Ciudadano y si esa es una opción para Marcelo Ebrard? En esta semana vamos finalmente a definir esto, que vamos a despejar la incógnita de esta ecuación, en donde lo que queda claro es que tendría que ser una disputa entre dos y que un tercer candidato de una o de otra forma terminaría por romper para un lado y para otro el cálculo de quién podría ganar. Un Marcelo Ebrard que dicen no va a romper, Marcelo no lo va a hacer, se va a disciplinar frente a una situación en donde jugar una elección de a tres rompe totalmente con esta idea de una elección polarizada, en donde pues solamente la figura de Marcelo podría hacerlo. Movimiento Ciudadano, ya lo hemos platicado en otra ocasión, Sheila, no tiene pues figuras que puedan ser significativas, más aún después de la ruptura con Alfaro, etcétera. Marcelo ahí es la clave. ¿Qué va a suceder con Marcelo? ¿De cuánto será la diferencia en las encuestas? Y finalmente, si Ebrard decide que quiere seguir siendo una figura política autónoma, independiente, como pues trató de hacerlo en algún momento, o si simplemente pues cambia la jugada, asume la disciplina y terminaría recibiendo un Senado que ya vería, o la representación de Morena en el Senado, que pues veríamos si finalmente es suficiente para un político que desde hace muchos años ha estado buscando la presidencia de la República y que pues supuestamente esta era la oportunidad que habían pues por lo menos platicado el propio Ebrard con López Obrador. Este es el panorama. Arranca definitivamente en este momento la ruta final y en una semana estaremos más o menos el 3 primero con el Frente Amplio y después el 6 con Morena. Estaremos viendo cómo vamos a pues enfrentar proceso electoral que hasta hoy sí se presume será de una polarización tal que no hay por lo pronto una posibilidad de una tercera opción, a menos que Marcelo nos diga lo contrario. Totalmente, Esra, porque además hasta el último minuto, ayer todavía en la noche, Marcelo Ebrard subió un video ahí a sus redes sociales donde pues el mensaje que da es que él representa ir a otro nivel y dice, Claudia representa anclarse, hay que escoger, ¿no? Hasta ahí el último minuto casi de poder hacer este tipo de comentarios, porque pues recordar este tipo de proceso que está realizando Morena determina que ya hoy no pueden realizar ningún tipo de acto, pues sí, proselitista. Hasta el propio Mario Delgado utiliza el término proselitista, así que pues no pueden ya difundir tampoco encuestas, entiendo, es decir, ya es la veda total para que se realice la encuesta y como bien dices, habrá que ver la determinación de Marcelo, si se disciplina, se queda en el partido o finalmente rompe. Por ahí también había varias voces que decían que el presidente está de alguna manera tratando de inclinar que Movimiento Ciudadano obviamente no vaya a ningún tipo de alianza, que vaya solo. Pues ya aparece, ahora vemos también a Samuel García en las encuestas, ¿no? Como otro, digamos, otra ecuación que quizá antes no veíamos con el tema de la posibilidad de la alianza. Obviamente también el Frente le dice bienvenido a Movimiento Ciudadano. Habrá que ver qué pasa con los alfaristas, qué determinación toman, si también pues Dante Delgado no se ve que vaya a dar su brazo a torcer, así que pues interesante. Ya en una semana prácticamente estaremos dentro de 8 días conociendo
a la aspirante del Frente Amplio, Xóchitl Beatriz, que quede pues ya en la final para competir con el aspirante o la aspirante de Morena. Así es, Sheila, y lo que sí le queda claro al Movimiento Ciudadano es más allá de esta ruptura, es que requeriría, como ya se lo dijeron los alfaristas, a ver, Dante, dame un candidato competitivo. No es ni Álvarez Maínez, ni Dante Delgado, ni el propio Samuel, que además Samuel se va a enfrentar a un problema muy difícil. Para poder ser candidato tendría que pedir licencia al Congreso, y no tiene mayoría en el Congreso, sabemos su pleito con panistas y panistas. Entonces, muy probablemente en este juego rudo que ya tienen entre el Movimiento Ciudadano y el Frente, fundamentalmente PAN y PRI, bueno, pues no lo van a soltar, no lo van a dejar, porque, digamos, no porque sea una gran amenaza, sino porque se trata finalmente de una confrontación en donde pues Dante Delgado decidió jugar del lado de, pues por lo pronto del lado de Morena, bajo el principio de que una tercera candidatura no hay mucho. Sin embargo, yo insistiría en lo que dijimos el jueves pasado, Sheila, MC sin Jalisco, sin el aparato, sin la fuerza de Jalisco, pues su famoso 7% podría terminar siendo prácticamente, no sé, ni siquiera garantizar el propio registro. Estamos ante una crisis de partido y ahí no hay mucho espacio por donde moverse. La posibilidad de Marcelo, sí, sin duda alguna, cambiaría la ecuación, porque ahí estás hablando de un desprendimiento de Morena, sí. Jalaría votos, y una figura como Marcelo, que sí podría moverse en los tercios en un momento determinado, que podría ser la candidatura por un lado de Claudia, Marcelo en medio y Xóchitl finalmente en el frente. Esto sí cambiaría la correlación de fuerzas. Eso es lo que vamos a ver. Se trata de 2, se trata de 3, o pues Movimiento Ciudadano termina también por ser totalmente irrelevante si sigue jugando Dante como lo está haciendo hasta ahora. Pues ya veremos, interesante lo que veremos en los próximos días. Ezra, por lo pronto, muchísimas gracias. Un abrazo. Y al contrario, buen día. Buen día.